Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro webinar mensual el día de hoy. Contamos con la presencia del maestro Natanael Librado, que es doctorante por la Universidad de Nuevo León. Y bueno, pues tuvimos oportunidad de ver su amplia trayectoria profesional y bueno, algunos de sus puntos de su ficha curricular. El día de hoy tendremos una presentación sumamente importante, ya que es un grave problema de salud pública en el cual pues aún no tenemos políticas que realmente incidan de manera efectiva. Y pues él nos va a dar un panorama sobre este tema. Y sin más, le cedo la palabra, maestro Natanael Librado, y muchísimas gracias por compartir sus conocimientos el día de hoy con los grupos de investigación en la ciencia del cuidado. Si puede activar su micrófono, por favor. Claro que sí, muy buenos días tengan todos los que están aquí conectados hoy en línea. Primero que nada, agradecer a la maestra Claudine por esta invitación y ver el video que puso al inicio promocionando Oaxaca. Sinceramente me llena mucho de orgullo mi estado y obviamente pertenecer al gremio de enfermería, más todavía. Eh, Gracias por la oportunidad que me están dando en presentar más que un tema teórico, es como puntos estratégicos que podríamos tomar en cuenta para reflexionar sobre lo que está sucediendo hoy en día con este problema de salud pública. Entonces, estas estrategias innovadoras, que yo les coloco el nombre como tal a este tema, surge principalmente de estos estudios y de mi proyecto de tesis que estoy haciendo, que al final de cuentas nos aterriza a la realidad que estamos viviendo hoy en día en toda la República Mexicana, en todas las comunidades, en muchos estados de la República como tal y a nivel mundial. Entonces, para mí es un honor estar ahorita con ustedes. Espero que reflexionemos al final de esta sesión y que nos adentremos a hacer estudios, a hacer investigación y más que nada aplicar la investigación que ya existe en los medios a la investigación que está publicada, todos aquellos programas que existen, el por qué existen, cómo se están aplicando y cómo se están evaluando estos programas para ver que en realidad estén haciendo cambios en lo que es la población adolescente. Pues sin más preámbulo, voy a iniciar con la presentación. Eh, si tienen alguna duda, con gusto responderé al final de la sesión. Primero que nada, un problema que se nos presenta a nivel mundial, pues es el embarazo adolescente. Al momento de indagar sobre qué es el embarazo adolescente, nos damos cuenta que primero estamos en una población que es vulnerable, que el embarazo no planeado, no deseado es un problema de salud pública a nivel mundial, pero que una de las poblaciones que tiene mayor riesgo a padecer este problema de salud pública van a ser los adolescentes. Estos adolescentes, la OMS divide las etapas en dos grandes etapas que cada una tiene un sinfín de comportamientos y riesgos muy diferentes. Tanto los adolescentes de la etapa temprana, que va de los 10 a los 15 años, y los adolescentes de la etapa tardía, de 16 a 19 años. Si nosotros englobamos a todos los adolescentes en una sola etapa de adolescencia, los factores de riesgo, los comportamientos que tienen esta población van a variar demasiado. Y entonces, de ahí el problema que aún todavía no se puede erradicar porque hay dos grupos de edades, tanto pubertad y adolescencia tardía. Entonces, el problema radica en que los adolescentes estadísticas nos llevan a que México, a nivel nacional, la edad promedio en la que inician su vida sexual los adolescentes es de 17.6 años. ¿Esto qué significa? Que entre más edad temprana tengan vida sexual, los factores de riesgos aumentan.
Tan solo a nivel mundial se han detectado que entre la edad de 15 y 19 años, más de 12.8 millones de adolescentes ya tienen un hijo. Y estos adolescentes menores de 15 años son los que tienen mayor riesgo todavía. La tasa de fecundidad en este grupo de edad a nivel mundial sí es muy alta, a considerar que hay estrategias que han sido efectivas, sin embargo, todavía no se puede bajar esta tasa de fecundidad en adolescentes. A nivel nacional, ocupamos el primer lugar entre Colombia y México, ocupamos el primer lugar de embarazos adolescentes en América Latina. Y nuevamente vuelvo a poner en énfasis que los niños, las niñas, niños menores de 15 años están teniendo su primer hijo en la edad temprana. Entonces, la tasa de fecundidad en México sigue siendo alta, a pesar que en el 2014 para el 2018 la tasa de fecundidad sí disminuyó un tanto, sigue siendo un problema aún, principalmente en zonas que son vulnerables. En el estado donde se está llevando a cabo, en el caso del proyecto que estoy llevando a cabo, la tasa de fecundidad sigue siendo alta y eso que a pesar que Nuevo León es considerado pues un estado con un desarrollo e infraestructura diferente a los estados del sur, por ejemplo. Sin embargo, los factores de riesgo son distintos y existen todavía zonas vulnerables, inequidades, principalmente en cuestión de salud. ¿Qué pasa en zonas en México, donde las zonas rurales y urbanas están presentes este problema de salud pública? Principalmente en las zonas urbanas, el índice, en este caso el porcentaje de embarazo adolescente, pues es un poquito más alto, es decir, el riesgo radica en las zonas rurales, el riesgo radica en zonas que son donde hay zonas de vulnerabilidad, las mujeres que se dedican al campo o de acuerdo al índice de escolaridad. Entonces tienen mayor riesgo de quedar embarazadas en comparación a las áreas urbanas, las personas que están en áreas rurales. Y esto, la CONAPO y mucha fuente actual nos refiere que hay una prioridad en estas zonas que son de alto riesgo. Y más adelante vamos a ver por qué no se está atacando todavía esta zona y qué es lo que falta hacer en este contexto. ¿Cuál es el mayor problema? Yo creo que todos los que somos del área de la salud y más los que están en el área operativa se han dado cuenta que uno de los principales problemas de que una niña se embarace a temprana edad o que un niño embarace a una niña a temprana edad, pues es que estos periodos intergenésicos se vuelven cortos, que el bebé nazca con bajo peso, que los nacimientos sean prematuros y que lo importante, el aborto, a veces podría decirse que puede hacerse clandestinamente por la propia adolescente. En este sentido, el aborto, aunque hay programas que se aplicaron específicamente para legalizar el aborto, esto trajo consecuencias que ahorita más adelante vamos a decir. Y aparte los factores de riesgo como preeclampsia, eclampsia y principalmente que esto puede desencadenar en el porcentaje o en la tasa mejor dicho, en la tasa de muerte materna en este grupo de edad. Principalmente los que tienen mayor riesgos de muerte materna van a ser aquellas niñas entre 10 y 14 años que tuvieron un embarazo no planificado. Pero aparte de eso, agregamos que hay otro problema de salud pública, que estas niñas, el porcentaje de niñas que se está embarazando a temprana edad, va a repercutir en las consultas que se dan en los embarazos a nivel hospitalario. Es decir, los servicios médicos van a aumentar la consulta de estas niñas en los servicios médicos y esto hace que el gasto público anual pues aumente también y esto hace también que los gastos de la familia pues se vean afectados. Considerando esta problemática,
pues nosotros decíamos, ¿cuáles son esos factores de riesgo? ¿Por qué los factores de riesgo que ya existen y se están constantemente, se están eh, aplicando, se están con programas que ya existen, tratando de erradicar o de bajar la incidencia de esta problemática? ¿Por qué no se baja de manera sustancial? Y bueno, encontramos que existen factores asociados al embarazo adolescente, pero la mayoría era asociado a una experiencia sexual temprana. ¿Qué quiere decir esto? Encontramos que existen factores demográficos, uno ya los mencioné anteriormente, existen factores sociodemográficos, existen factores psicológicos y hay factores educativos. ¿Qué pasa con estos factores? Muchos de los factores demográficos, sociodemográficos, educativos ya se han intervenido o ya hay programas que se enfocan exclusivamente a uno de los factores. Sin embargo, la literatura nos refiere que existen factores psicológicos que no se han intervenido de manera precisa a través de fundamentación de teorías que ya hayan sido o hayan tenido efectos sobre este tipo de población y que las intervenciones pues sean efectivas, obviamente. Y entonces encontramos que había desconocimiento del uso de métodos anticonceptivos de los adolescentes. Falta, Había falta de comunicación sobre temas sexuales entre los padres, amigos, incluso con el novio o la pareja del adolescente. Había una falta de autoconfianza o de confianza en el uso adecuado del condón. Había falta de autonomía sexual por parte de los adolescentes, principalmente en niñas. Y había falta de apoyo social. Pero a esto le agregamos que hay una falta de motivación y competencia sexual. Esto nos refleja que existe una conducta sexual de riesgo. Es decir, el inicio temprano de relaciones sexuales tiene que ver con la conducta sexual de riesgo que tiene el adolescente, pero que viene, en este caso, manejando desde aspectos, desde la niñez temprana, desde la adolescencia temprana hasta la adolescencia tardía. Y podríamos indagar en que, ¿cuál es la diferencia cuál es la diferencia de los riesgos que existen en la edad temprana y la edad tardía? Pues la diferencia radica en que en la edad temprana, en la pubertad, el niño es donde empieza a generar este tipo de comportamiento, es cuando empieza a darse cuenta cómo funciona su cuerpo, qué cambios está sucediendo en el cuerpo y qué es lo que en realidad puede decidir hacer o no hacer en la adolescencia tardía. Entonces, en ese sentido, nosotros decíamos, pero si ya existen programas en otros países y existen programas en México, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué todavía no se erradica esta parte de la problemática? Y entonces encontramos que hay posibles soluciones y que sí existen soluciones que te pueden ayudar a postergar el inicio de vida sexual en los adolescentes, y esto podría incidir en la prevención de embarazos en este grupo de edad. Y entonces nos planteamos una pregunta: ¿cuál es la mejor intervención que posterga el inicio temprano de vida sexual para la prevención del embarazo adolescente? Hicimos una revisión sistemática. Esta revisión sistemática nos arrojó un sinfín de información muy valiosa. Encontramos programas tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, incluso en México. Estos programas que se han aplicado a nivel mundial, incluso que fueron financiados para aplicarlos de manera en todas los estados en Estados Unidos. Más adelante le daré el resumen sí tuvieron efecto y sí bajaron del porcentaje de embarazos en adolescentes. En México han tenido efecto los programas. Sin embargo, hay programas que no se han evaluado o no se evaluaron, se iniciaron, se finalizaron, pero ya no hubo un seguimiento y no se evaluaron. Y otros programas que se han evaluado en ese sentido ya no fueron replicados. Es decir, se quedó nada más en esa población donde se aplicaron en
en un cierto grupo, en un ensayo piloto, pero ya no se llegó a un ECA real, a un ensayo, esto decir que hay evidencia de cómo se puede retrasar o postergar. Un autor que es muy reconocido a nivel mundial y en Estados Unidos sobre estudios de los comportamientos de los adolescentes para prevención de embarazo es Kirby. En 2007 él propuso que se deberían de hacer investigaciones donde se traten de disminuir los riesgos conductuales y de comportamientos. Entonces, ¿qué se encontró en la evidencia? Encontramos rápidamente les comento, cuando nosotros andábamos buscando cuál era la mejor evidencia que ya existía a nivel mundial y a nivel nacional, encontramos que en, en Inglaterra, perdón, en Australia, en el 2023 había salido una revisión, un metaanálisis. Entonces, cuando nosotros encontramos este metaanálisis, que fue el primero, después encontré en Cochrane el segundo metaanálisis y encontré en la revista Panamericana el tercer metaanálisis de todos los programas, pues casi era oro puro, porque ahí nos estaban diciendo en realidad qué estaban sucediendo con las intervenciones y con estas estrategias para prevenir el embarazo adolescente. Y entonces, en ese sentido, nosotros encontramos que en esta revisión sistemática evaluaban el efecto que tenían las intervenciones psicológicas y era justo el punto que nosotros estábamos tratando de indagar. Estas intervenciones psicológicas basadas en anticonceptivos para prevenir embarazos en adolescentes. Estos autores que hicieron este metaanálisis incluyeron estos 28 estudios ECAS, todos ensayos controlados y aleatorizados, y demostraron que había intervenciones que sí habían tenido mucho efecto. En total, el efecto de todas las intervenciones tuvo un odds ratio de 0.84, es decir, el 16% de todos los estudios que se analizaron sí nos daban o disminuían el riesgo de quedar embarazado. En este caso, en cada de manera global. Pero los datos que aquí subrayo, que coloco en rojo, en este caso, el primer autor, Antonio Schack, que este es uno de los estudios que en particular cito en mi proyecto, porque es uno de los estudios que alcanzó un odds ratio de 0.30, lo cual nos indicaba que el riesgo se redujo en un 69.2%. Y este resultado es altamente significativo. En este caso, la muestra que utilizaron fueron adolescentes y todavía más que la intervención fue diseñada a través de tecnología. Y aún más interesante porque fue diseñada para aumentar la autonomía al momento de tomar decisiones por los adolescentes desde los 12 hasta los 19 años. Otro estudio que también fue interesante analizar fue el estudio de Schwartz. Este estudio tuvo un odds ratio de 0.11, significa que el 88.6%, que fue el 88.6%, hubo una reducción de riesgo de quedar embarazada. Entonces, ¿qué pasa con estos estudios? Es importante cuando nosotros no sabemos por dónde ir y qué hacer sobre las intervenciones o sobre estrategias que puedo implementar para decir que estoy haciendo intervención basada en evidencia, o busco a alguien que ya nos hizo la tarea a través de una revisión sistemática, o si existen evidencia
y hay metaanálisis, ese es el punto estratégico para de ahí partir y decir cuáles van a ser mis mejores estrategias para hacer una intervención nueva y hacer nuevas estrategias, en este caso, rediseñarlas, implementarlas o bien adaptarlas a otro contexto. En este caso, si estos estudios fueron hechos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, es traer esas intervenciones a mi contexto y la adapto de acuerdo al contexto en el que estoy, al tipo de población al que quiero llegar. Entonces, este fue un metaanálisis que nos dio como tal las estrategias para continuar con un proyecto. Otra evidencia importante fue este estudio de Cochrane, de un metaanálisis también. Este estudio en general lo que nos arrojó es de que había muchísimas intervenciones relacionadas a prevención de embarazo, pero muchos de los ensayos eh, eran muy homogéneos, es decir, había ensayos controlados y aleatorizados que se estaban enfocando hacia intervenciones educativas, intervenciones mixtas, intervenciones por grupos, intervenciones a grupos LGBT, intervenciones a grupos culturalmente específicos. Entonces, este metaanálisis nos da un sinfín de ECAs que fueron utilizados en varios lugares en Estados Unidos. Aquí lo importante es de que estos estudios, la mayoría se aplicaron en la escuela, y esto nos dio un punto estratégico a nosotros para decir dónde es estratégicamente intervenir al adolescente: en casa, en comunidad, en una comunidad abierta, en grupo, de manera individual o de manera educativa en las escuelas. Y este estudio únicamente nos sirvió para decir que las estrategias que han dado mayor efecto en algunos estados, porque también hay estados donde no han tenido efecto, son las intervenciones educativas, pero no en todos ha dado efecto y hay unas razones por las cuales no ha tenido efecto. Entonces, aquí nos encontramos en esta revisión sistemática que el embarazo adolescente pues sí tuvo tamaño de efecto significativo, desde un 28, 30 por ciento de efecto en reducir el riesgo y de iniciar las relaciones sexuales incluso de acuerdo al tamaño del efecto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aunque las intervenciones que se están aplicando así tengan un 20, 15 por ciento de efecto, significa que sí está mejorando algo en la población. Y bueno, las intervenciones educativas fueron las que tuvieron en este estudio nos arrojaron que solo aquellas intervenciones que fueron de origen mixto tuvieron un efecto significativo. Hay intervenciones que no tuvieron efecto, pero porque tuvieron mucha deserción de los participantes durante la intervención. Entonces, muchos de estos ECAs no controlaron algunas variables, no midieron ciertos tipos de sesgos y tuvieron deserciones y bajó la confiabilidad de la intervención. Un estudio que es muy importante a mi consideración en América Latina, que es una evidencia primordial para nuestro proyecto, son los resultados que demostró este estudio, donde se quería ver el embarazo adolescente o cómo las políticas públicas y programas que existen en América Latina han dado efecto en prevención de embarazo adolescente. Este estudio se hizo en todos los países, principalmente México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Nicaragua, América, en lo que es eh, Guatemala, El Salvador, todos los países de América Latina principales, y ellos lo que buscaban era saber cuál era el comportamiento sexual, el uso de anticonceptivo y en sí también parte del aborto.
La evidencia mundial sugiere que si vamos a hacer estrategias para prevención de embarazo, nos enfoquemos hacia los métodos multidisciplinarios, es decir, que coloquemos dentro o invitemos en nuestros proyectos a un sinfín de colegas de diferentes áreas para hacer un proyecto o una intervención de manera multidisciplinaria y que tenga un diseño más eficaz. Entonces, lo importante de este estudio radicó en lo siguiente. Ellos agruparon sus resultados en 4 aspectos. Transferencia monetaria condicionada, y yo creo que todos aquí en México y en muchos países de Latinoamérica conocemos esta parte de transferencia monetaria condicionada. Es cuando existen programas que les dan a las familias este dinero para que a través de este incentivo las familias vayan a consulta médica, se atiendan, vayan a las sesiones de métodos anticonceptivos, de prevención de embarazo, de nutrición, etcétera, etcétera. Es decir, este programa, como muchos, que el que voy a mencionar, que es oportunidades que en su momento existió allá en los años 2004, 2003 más o menos, eh, donde se le daban este tipo de apoyo a las familias, pues en realidad era para incitar a las familias y a las integrantes de la familia, pues que acudiera a consulta médica. Sin embargo, algo que fue contraproducente de estos programas es de que muchos de las familias, en este caso adolescentes, sí asistían a la escuela, porque ese fue un punto importante. Te doy el apoyo, pero tu hijo tiene que ir a la escuela. Y entonces, eso fue un punto positivo, porque si el niño estaba en la escuela, el niño tenía más oportunidad de informarse y más oportunidad de aprender sobre sexualidad. Si el niño asistía a las charlas, el niño tenía más posibilidad de aprender sobre estos aspectos. Sin embargo, había también controles de salud y nutrición, que también tuvo ciertos efectos. Sin embargo, estos efectos no fueron los mismos cuando se aplicaron a comunidades y a zonas urbanas. Se dieron cuenta que en las zonas urbanas este efecto era diferente a las zonas rurales, porque en las zonas rurales, como te daban el apoyo, las familias empezaron a tener más hijos y entonces la tasa de natalidad en este caso aumentó en esos años. Y eso fue contraproducente porque no se redujo en realidad la tasa de fecundidad, sino que aumentó. Y entonces, los efectos positivos del programa, sí los hubo, pero también hubo efectos negativos. Y entonces, está asociada negativamente con el embarazo adolescente, es decir, esta transferencia monetaria condicionada no generó tanto efecto para prevenir el embarazo adolescente. O sea, sí lo tuvo, pero no como se esperaba que lo hubiese tenido. Otro punto importante que analizó este estudio fue la educación, el impacto de los planes de estudios y las reformas educativas. Y encontraron que incluir estos temas de sexualidad dentro del currículo de los adolescentes, dentro de las escuelas, principalmente en secundaria, es donde sí alcanzaba una reducción de embarazos adolescentes. Además, que estas sesiones de sexualidad, de salud reproductiva, salud sexual reproductiva, encontraron que cuando se incluían programas como sesiones de sexualidad, sesiones de uso de condón, sesiones de métodos anticonceptivos, prevención de embarazo, pero como sesiones, estos efectos no tenían como tal, no tenían efecto, mejor dicho, hacia el comportamiento. Y es decir, cuando los volvían a evaluar, no había efectos duraderos en el comportamiento del adolescente. Lo voy a decir así, la información le entraba por un oído al adolescente y le salía por el otro. ¿Por qué? Porque esta información solo era información que se le daba de manera habitual, como cualquier sesión que se le da a una persona. No había como ese mantenimiento, como ese reforzamiento de... Además que las intervenciones integrales sí han tenido efecto y ellos lo demostraron en la revisión sistemática que hicieron.
Otro punto importante para caer en las estrategias innovadoras es que en aspectos de salud ellos encontraron que la prestación de los servicios de salud y el acceso al aborto y el acceso a la anticoncepción y en la prevención de VIH como tal, sí generaron efecto, pero el legalizar el aborto como tal no ha tenido efecto sustancial en la prevención del embarazo en adolescentes. Es decir, sí hay un aspecto importante hacia los derechos de la mujer, pero no ha incidido mucho en la prevención del embarazo adolescente. Entonces, el efecto de la legalización del aborto en el embarazo adolescente, pues no ha tenido tanto impacto. Lo que sí ha tenido impacto, y lo demuestran los autores, es introducir clínicas de primer nivel sobre embarazo adolescente, que en el área, en los centros de salud, en las unidades médicas familiares, debería de existir un consultorio específico para atención al embarazo o la prevención de embarazo adolescente, exclusivamente consejería hacia al tipo de población nada más. Porque si nos vamos a una población de mayor edad, el comportamiento y la conducta son muy diferentes. Otro punto importante, que son las habilidades para la vida, se encontró que había un efecto en el aumento general de las expectativas de los jóvenes sobre el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que analizaron estudios donde manejaban como variable la autonomía, la motivación y las metas y objetivos a futuro que tenía el adolescente. Y si este adolescente tenía expectativas a futuro y metas, esto podría generar o incidir en la prevención del embarazo adolescente. Entonces, proporcionar expectativas alternativas para el futuro en una etapa temprana es primordial para prevenir embarazo en la etapa tardía del adolescente. ¿Qué pasa entonces con esto? Ya al finalizar y analizar todos estos ensayos controlados y aleatorizados a través del metaanálisis, encontramos que falta intervenir aquellas zonas o poblaciones de riesgos que están en abandono escolar, en zonas rurales, grupos étnicos, grupos indígenas de orígenes indígenas, adolescentes en edad temprana, que hablemos de abstinencia sexual, pero Kirby y otros autores nos dicen que la abstinencia a temprana edad, y hablemos de abstinencia más uso de un método anticonceptivo, por ejemplo, el condón, en grupos de edad tardía de adolescentes. Y es algo muy diferente, porque lo que queremos con los niños pequeños es que ellos empiecen a procesar información y que se den cuenta qué es lo que está o deben de aprender bien, para que se mantenga esa información y cuando lleguen a la etapa tardía ya tengan la información y la combinen con otra información que viene más adelante. Entonces, en ese sentido, otro punto importante que encontramos es de que existen intervenciones, y muchísimas intervenciones, donde han aplicado teorías como la teoría cognitiva social, la teoría centrada en lo que es se me fue el nombre, una de las principales es la teoría de cognitiva social. Acción planificada, que es la otra, también que se ha utilizado mucho, y estos autores nos dicen que debemos de utilizar teorías nuevas, teorías que han sido actualizadas, y una de las teorías que nos sugieren es las teorías motivacionales. La teoría motivacional, como la teoría de autodeterminación, es una de las teorías que ha dado efecto, obviamente, en otras áreas que apenas se está indagando en el área de salud sexual, principalmente en adolescentes. ¿Por qué? Porque estas teorías nos hablan de la teoría de autodeterminación, que debemos de aumentar la motivación intrínseca
para que el niño genere un poco de autonomía y que al final pueda decidir por sí mismo qué es lo que puede hacer y qué es lo que no debe de hacer, y cómo lo va a hacer a través de decisiones informadas. Y entonces, al final el metaanálisis también nos arrojó que debemos estudiar aspectos interseccionales, es decir, debemos estudiar a grupos de acuerdo a su origen étnico, eso es la parte interseccional, la clase social, orientación sexual y en este caso el género, la perspectiva de género, y eso es un aspecto muy importante que las políticas públicas que existen y programas que existen en México tendríamos que dar pues una vuelta a la página y decir, esto ya se hizo, qué es lo que viene ahora, qué es lo que ya sí funcionó, pero no funcionó como esperábamos que funcionara, y ahora qué es lo que debemos de empezar a indagar y a empezar a estudiar para ver si en realidad esto funciona. Y si funciona, pues agarrarnos de eso que funcionó y mejorarlo y ampliarlo y financiarlo si es que existe el financiamiento. Entonces, entramos a eso. ¿Qué es innovación en la prevención de embarazo adolescente? Pues si yo quiero innovar en la prevención de embarazo adolescente, yo debo de referirme a esto a través de la implementación de nuevas ideas, nuevos enfoques, nuevas tecnologías, nuevas estrategias para reducir la tasa de embarazo en los adolescentes. Y esto nos podría llevar a abarcar programas educativos que sean intervenciones basadas en tecnología, que sean efectivos, accesibles y de relevancia cultural. Que esto genere como tal un esfuerzo colectivo hacia la prevención de embarazo adolescente. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo digo innovación en programas de prevención de embarazo, en el 2010, perdón, Estados Unidos lanzó una campaña. La presidencia de Estados Unidos lanzó una campaña donde a través de las oficinas de salud del adolescente, la Administración para el Niño y la Familia y la CDC, fueron las que llevaron a cabo o administraron todos estos programas que se lanzaron. Ellos dijeron que iban a lanzar programas innovadores. Fueron estudios y programas financiados y que financiaron, mejor dicho, a organizaciones que les pedían que replicaran, evaluaran programas que habían sido efectivos y prometedores para este tipo de población. Lo que ellos hicieron fue enfocar o hacer enfoques innovadores en el diseño y el tipo de modelo que se estaba aplicando para estos programas. Y utilizaron innovaciones en tecnología, que fue algo esencial en esos años. Y entonces ellos encontraron que había varios tipos de innovaciones que deberían de aplicarse en los programas. Uno de ellos fueron la innovación de procesos. ¿Por qué? Porque identificaron que mejorar los métodos y procedimientos dentro de los programas ayudaban a que este programa fuera innovador y que posiblemente podría tener efecto. Si ellos innovaban en los productos y los servicios que daban, a través de los servicios educativos, podrían tener efecto. Si ellos innovaban en los cambios de gestión, en la administración de los programas, en cómo se estaban llevando a cabo, en toda esta gestión que se hacía para llevar los programas, podrían generar efecto. Pero algo importante que surgió y que hoy en día es una pieza fundamental es la innovación de concepto. Es decir, si nosotros nos ponemos a indagar qué variables existen, qué variables hay, qué variables yo puedo intervenir, pero hay una variable que no hay evidencia todavía de esta variable. Voy a decir una colega del doctorado está estudiando, que es esta conducta étnica, por ejemplo, que no existe información sobre etnicidad así muy clara sobre poblaciones indígenas. Entonces, ahí es donde empezamos a innovar sobre conceptos, introducir nuevas ideas y conceptos en la educación y en la prevención,
¿Cómo lo podemos hacer? Pues haciendo un análisis de concepto, eh, indagando profundamente sobre el origen de este concepto, de dónde viene, hacia dónde vamos, cómo lo puedo aplicar y cómo lo puedo medir este concepto el día de mañana para poder decir, listo, este concepto ya está diseñado de esta forma, lo voy a analizar estadísticamente para ver si me da un efecto y lo tengo listo para intervenir. Entonces, innovar en conceptos es importante dentro del área de investigación en este caso. ¿Qué característica tenían estos programas? Planificaban la planificación de vida y objetivos, que fue algo importante que mencioné anteriormente. Incorporaron elementos de planificación y establecimiento de objetivos personales, que es algo muy interesante que yo he estudiado más en mi proyecto. ¿Cómo puedo, si yo le digo al adolescente que se mantenga en ciertos objetivos, tanto a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo, y que adolescente se mantenga estos objetivos, podría incidir en un porcentaje en la tasa de embarazos adolescentes. La relevancia cultural y sensibilidad, la adaptación a contextos culturales, lo que les decía hace un momento, traer estos programas que dieron resultados en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, traerlo y adaptarlo culturalmente. Uso de tecnología, integrar estas herramientas tecnológicas en los programas. Hoy en día la inteligencia artificial te da un sinfín de información, que mucha de la información debe de ser analizada antes de ser entregada a los adolescentes. Sin embargo, está ahí, a la vuelta de la esquina, el uso de tecnología para este tipo de intervenciones que podría generar estrategias innovadoras para los adolescentes. Y los enfoques holísticos, abordaje integral del desarrollo juvenil y comportamiento de riesgo en estos adolescentes. Otras estrategias importantes en la prevención de embarazo son tecnologías y medios digitales, la aplicación, aplicaciones móviles, plataformas en línea, redes sociales, campañas digitales, programas educativos interactivos, estos juegos de roles, de simulación, educación sexual integral del adolescente, estos enfoques basados en la comunidad, participación juvenil, liderazgo comunitario dentro del actuar de las intervenciones, que nosotros actuemos como mentores, educadores dentro de las comunidades, que la enfermera de primer nivel vaya a los centros educativos a dar esta plática, pero de una manera más basado en la comunidad, a través de juegos de roles, simulaciones, y después retroalimentar al adolescente sobre este aprendizaje que tuvo. Servicios de salud amigables para los adolescentes, clínicas juveniles específicamente. Y no me dejarán mentir los que están en el área operativa. El adolescente le da pena acercarse a un centro de salud a pedir preservativo. Le da pena ir a un centro, a una farmacia a comprar un preservativo. Él prefiere no usar preservativo, o no a pasar esta pena como tal de conseguir un preservativo. Entonces, si el adolescente no viene a nosotros, pues nosotros nos toca ir con el adolescente, y se siente más confiado en su contexto, a lo mejor en la secundaria, en la preparatoria, no hay tanta confianza, pero sí a lo mejor un grupo juvenil, clínicas juveniles, o telemedicina incluso. Entonces, estas son algunas estrategias. Otras estrategias importantes a tomar en cuenta son los métodos anticonceptivos innovadores. Nuevos métodos anticonceptivos que se desarrollen y se promocionen de manera más efectivos, que sean menos invasivos, más accesibles para los adolescentes. Educación sobre este tipo de métodos, evaluación de los programas que ya existen, investigar de manera participativa con el adolescente. ¿Qué quiere decir eso? Involucrar al adolescente, porque él te va a decir en realidad si lo que estás haciendo le está beneficiando o no.
En realidad el adolescente en esta etapa temprana y tardía tiene prioridades como adolescente que él mismo te va a decir si le interesa o no le interesa. Cómo lo estés entregando la intervención es importante porque el adolescente en realidad sabe y en ese momento está en una etapa en que sabe y quiere saber más y puede decidir si en realidad es correcto la información que tú le estás dando o si es correcto más adelante la decisión que vaya a tomar respecto a la información que le diste. Y algo importante, que yo me he dado cuenta ya al momento de indagar más profundamente sobre estos temas, es de que los programas que se han hecho en México no han aterrizado en crear políticas públicas. Esta política pública para trabajar en conjunto con los gobiernos, es decir, sí existen programas y yo sé que el IMSS tiene programas, Secretaría de Salud tiene programas del adolescente y algunos de los programas que tiene el IMSS, que es lo que yo he indagado, he investigado, están evaluados por el Instituto Nacional de Salud Pública. De hecho, el programa de Yo Sí Puedo o el programa de prevención de embarazo de la ENAPEA, es evaluado por el Instituto Nacional de Salud Pública. Lo que no encontré, y hice una búsqueda y no encontré datos estadísticos, es decir, que me digan, este fue el efecto de este programa después de darle un seguimiento de 3 años, 2 años, 4 años. No encontré el efecto, no encontré datos duros, así que me digan, este programa sí tuvo efecto, no lo encontré. Tendría, no sé si los compañeros que están en el IMSS tengan información diferente, pero no encontré estas estadísticas. ¿Por qué digo esto? Porque pareciera que con cada sexenio o cada vez que entre un gobierno, volvemos a iniciar con otro programa y volvemos a ensayar otro programa para ver si funciona. Cuando el que ya estaba, tendríamos que darle un seguimiento y llegar al meollo del asunto, en realidad, y ver si funcionó. ¿Qué pasa con esto ya para finalizar? Yo en lo particular, ya indagando todas estas cuestiones, dije, ¿qué vamos a hacer para hacer un proyecto innovador? Pues ya sabía la problemática a la que me enfrentaba, ya sabía la población, ya sabía hacia dónde íbamos, y entonces diseñamos un ECA piloto. No me dediqué a implementar uno que ya existía porque era muy caro, traerlo de otro país y adaptarlo era muy caro, costoso, mucho tiempo al momento de llevarlo a cabo, de 2, 3 años hasta 7 años, los programas que se aplicaron en Estados Unidos que dieron resultados. Y entonces, no era accesible para mi proyecto. Sí fueron eficaces, pero no eran accesibles en mi caso. Y entonces decidimos diseñar, con base a eso, diseñar un propio programa. Y nos basamos en la teoría de autodeterminación enfocado a adolescentes de 12 a 15 años, un programa educativo para prevenir embarazo adolescente. Utilizamos y estamos utilizando el uso de tecnología. Se diseñó una página web y un chatbot. El chatbot está entrenado, es un chatbot que se diseñó actualmente y se entrenó con algoritmos a través de información que le hemos metido para alimentarlo. Y este chatbot responde a las preguntas en cuestiones de conducta y comportamiento que tenga el niño. Este modelo nosotros, o esta intervención nosotros la hemos sustentado en la teoría o del modelo de autodeterminación, el mapeo de intervenciones, el uso de inteligencia artificial, aprendizaje por competencia y algo importante que ha dado resultados es modelo transteórico del cambio. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que los niños, a través de este programa que nosotros le llamamos Sé tú mismo, aumenten su conocimiento, aumenten su motivación y su conducta de riesgo de prevención de embarazo, pues lo aumenta. ¿Qué hicimos con este programa? Nosotros seguimos una serie de pasos, no lo voy a leer, rápidamente se los menciono. Este es el mapeo de intervención. Nosotros seguimos una serie de secuencia lógica para hacer la intervención y llegar a lo que
lo que es el programa en sí, la matriz del programa. Nosotros hicimos un mapeo de la intervención, encontramos que estas variables estaban teniendo efecto. Todos estos efectos que nosotros encontramos fueron efectos positivos a la prevención de embarazo. Y dijimos, si ya hay intervenciones que han estudiado métodos anticonceptivos, el uso del condón, han estudiado el nivel educativo, han estudiado familia, han estudiado, es decir, un sinfín de factores que mencioné al inicio. Yo decía, pues si la literatura me está diciendo que no hemos indagado sobre el comportamiento de los niños de temprana edad, pues ese es el punto o estratégico a intervenir. Entonces, este modelo, ¿qué es lo que hace? A través de los factores personales, como el conocimiento sobre prevención de embarazo, el sexo del niño, la edad de inicio, tiene relación con los factores sociocontextuales, es decir, la comunicación que tiene el niño con sus padres, con amigos y con su novio o novia, si es que lo tiene. Esto tiene relación con las motivaciones intrínseca y extrínseca. Y esto les hace que el niño tenga esa relación con una satisfacción psicológica o una frustración psicológica y que lo lleva a tener motivación autodeterminada, o sea, la autonomía que yo en lo particular creo que el niño puede tener a esta edad y lo puede ir perfeccionando cuando sea adolescente, ya de 19, 18, 17 años. ¿Qué pasó en este sentido? Nosotros diseñamos los componentes de la intervención. Rápidamente les explico, es una intervención que se hizo en 3 sesiones, se diseñaron, utilizamos 3 teorías. La teoría teórica, que fue el modelo de autodeterminación, la teoría, en este caso, de la intervención, que fue el mapeo, y la teoría pedagógica, que fue una teoría de aprendizaje por competencia más lo que es la teoría del cambio de Prochaska. ¿Qué pasa con este diseño? Nosotros diseñamos 3 sesiones, a cada sesión le dimos una dosis ahora sí que fue la dosis de cómo quiero que ellos aprendan, interactúen, hicimos actividades y cómo esto impactaban en los factores de nuestras variables. Y al final nosotros hicimos juegos de roles, hicimos actividades lúdicas, utilizamos plastilina, utilizamos el chatbot, estamos utilizando la página web, el niño discute entre sus compañeros, da su punto de vista, es decir, son actividades de manera interactiva. Y entonces yo me di cuenta, esta es la página que diseñamos, me di cuenta porque ya la piloteamos, me di cuenta que el niño en realidad lo que necesita es aumentar primero su autoestima, aumentar esa parte de ser la seguridad al momento y eso lo podríamos lograr si intervenimos aspectos relacionados con comunicación, con motivación y con autonomía. Y entonces, esta página web se diseñó, el niño entra a su sesión, lo puede escanear si tiene celular en casa, incluso en compañía de su familiar. Hay información aquí importante, se despliega el chatbot y el chatbot le da una bienvenida, le dice que cómo se encuentra el día de hoy, bienvenido a ser tú mismo, y el niño puede hacer preguntas y el chatbot responde. Nuevamente, este chatbot está entrenado, es el segundo modelo que se entrenó. El chatbot tiene una alimentación propia de la página, es decir, para que pudiéramos alimentar el chatbot, se subieron los algoritmos y se rastreó toda la información que existe sobre prevención de embarazo y sobre motivación para este tipo de problema. Y el niño, yo en lo particular estoy seguro que la información que le da el chatbot es información verídica e importante y que no es información que encuentra en Google de manera pues rápida o de manera que no es tan verídica. En ese sentido, este chatbot y la página web, es una estrategia innovadora aplicando tecnología para prevención de embarazo adolescente. Este es un ensayo piloto, se pretende y es lo que pretendo que el día de mañana lo pueda ampliar a un ECA real. Según los datos que me dieron la prueba, el pilotaje con los niños que participaron en este pilotaje,
va por buen camino. Tendríamos que ver cómo van a variar los resultados posteriormente en el ensayo ya real, el ensayo piloto real. Y obviamente, si tiene buen efecto, pues llevarlo a un ECA real. Este, y bueno, ¿qué esperamos de estos resultados? Que incrementen significativamente la motivación autodeterminada, que los niños haya un aumento notable en la actitud sexual positiva, un aumento en el conocimiento sobre prevención de embarazo y un aumento en la adopción de conducta sexual de prevención de embarazo. Obviamente el proyecto tiene resultados primarios y resultados secundarios, pero de manera general es lo que esperamos. Este, bueno, ya a modo de finalizar o para ir concluyendo, la adopción de modelos efectivos fuera de organizaciones financiadas ha sido lenta. Por lo tanto, es importante subrayar que existen necesidades urgentes de hacer enfoques innovadores, donde estos enfoques puedan ir cerrando las brechas que existen en estas necesidades en la población, en este caso adolescentes, y mejorar la implementación de programas en diversos contextos. Y esto nos podría generar impacto en la población. Tener un pensamiento innovador, enfoques innovadores, podrían incidir en las conductas de riesgos de los adolescentes. Y obviamente también para avanzar en esta prevención de embarazos debemos de promover la innovación de los programas, de los que han dado efecto, como lo dije anteriormente. No tengo datos para decir que los programas que existen, que son de gobierno, han tenido efecto. Sinceramente no lo tengo, lo he buscado y no encuentro que estos programas hayan tenido efecto. Fue un placer dar esta información, espero sea de su utilidad. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Natanael. Y bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Si nos permite dejar de compartir su pantalla. Claro que sí. Muchísimas gracias. Ok, bien, vamos a dar inicio a a la sección de preguntas. Ya saben la dinámica, podemos iniciar las preguntas a través del chat. Algunos ya iniciaron con esas preguntas y otros les agradeceríamos mucho si levantan la mano y nos hacen la pregunta en vivo. Aprovechemos al ponente, ¿no? El tema es sumamente importante, sumamente interesante. Entonces, pues demos inicio a este espacio de preguntas. Bien, la primera pregunta que nos dejaron en el chat, la maestra Silvia Eliosa, es, eh, la razón de muerte materna es un indicador de calidad en salud. Y en este grupo de adolescentes, ¿cuál sería el impacto? Sí. El indicador de muerte materna sí es un indicador de salud, es un indicador de salud a nivel poblacional, principalmente en poblaciones vulnerables. No tengo el dato del impacto que tenga en adolescentes. Tendríamos que revisar el metaanálisis, como le digo, sobre mortalidad materna, qué es lo que están reportando en este caso los boletines epidemiológicos a nivel nacional, ya que existe una razón de muerte materna o un subregistro de muerte materna, por así decirlo, aquella muerte materna que de esta mujer o de esta niña que falleció a lo mejor en su comunidad, en casa, que no fue captada en el centro de salud o en el hospital y fue una muerte materna que no se registró. Entonces es un poco, no quiero mentir de que sí hay un impacto, entonces tendríamos que tener datos muy específicos sobre muerte materna en este grupo de edad para decir que sí hay impacto sobre el indicador de salud.
Lo cierto es que sí es un indicador de salud materna o de salud de la mujer, pero Ujú. tendríamos que tener datos muy precisos y sinceramente los datos que existen en plataformas a nivel nacional tienen ciertos margen de error y solo es un aproximado para que nos demos como idea de lo que está sucediendo, pero no se están registrando todas las muertes maternas en los grupos de edades, precisamente por esto, porque hay un subregistro de muerte materna. Así es, muchísimas gracias. Desafortunadamente, este es un tema muy importante. Y bueno, pues tanto las iniciativas como Código Mater y todo lo que se ha tratado de implementar acerca de la disminución en cuanto a la mortalidad materno-infantil aún no ha sido suficiente. Y si nos vamos a un grupo vulnerable como son los adolescentes, aún tenemos todavía muchos más retos por realizar. Bien, Claro. tenemos una pregunta más de la maestra Miriam Quintanar y nos dice, efectivamente, no se está evaluando el impacto de los programas ya implementados por la salud pública. Si gusta, maestro Natanael, complementarla. Sí, sí lo que les decía en la sesión, yo lo he buscado desde que tiene años que estoy con estos temas de sexualidad, y por eso cuando entré al doctorado y en Brasil incluso me di cuenta de que es un problema de Latinoamérica, es un problema de grupos vulnerables, ¿por qué? Porque hay inequidades, hay una inequidad, y desigualdades en estas poblaciones. ¿Qué pasa con esto? Yo estuve buscando, yo decía, ¿dónde está el impacto que ha tenido el programa de, no sé, voy a decir uno, de Yo Sí Puedo, o de INAPEA, o de ciertos programas enfocados meramente a prevención de embarazo? Y no encontré, o sea, sí hay narrativa, sí hay información que te dice, tuvo efecto, y eso viene en los manuales todos los servicios de salud lo colocan en la red. Si hay narrativa, te dicen porcentajes incluso, pero para nosotros como investigadores, a nosotros nos interesan los datos duros, lo que le decía hace un momento, es decir, el efecto que tuvo ese programa. Que me diga, redujo un 16% porque el loss ratio fue de esto, o no sé, el riesgo relativo de la intervención o del programa fue tanto, se aplicaron en no sé cuántos adolescentes, y este programa, como tuvo efecto, pues lo llevo a nivel nacional y sigo midiendo y evaluando el efecto. Lamentablemente yo no lo he encontrado. Si alguien tiene datos, pues lo podría compartir, pero yo no he encontrado el efecto de estos programas, porque yo en su momento, en mi ingenuidad, decía, bueno, si está el programa fulano de tal que lo lleva el gobierno de la República y lo está aplicando a la población, pues lo voy a adaptar a mi intervención y lo aplico. Pero la realidad en investigación y en evidencia es otra. Yo no puedo hacer eso. Yo debo de partir de algo que sí me ha generado evidencia y de algo que sí ha tenido efecto. O sea, sí lo puedo hacer empíricamente, pero iría a ciegas. Y iría como a ver si chicle y pega, y al final pues no pegó, y gasté dinero, tiempo, y nada más estuve jugando con mi población, porque en realidad algo importante de las estrategias innovadoras es de que debe estar fundamentado, que en realidad me vaya a dar efecto, mucho poco, pero no que me vaya a empeorar a mi población. Es decir, que yo quiera prevenir el embarazo adolescente, pero en vez que vaya a prevenir, resulta que al final de mi intervención tengo más embarazo en adolescente, pues ahí está mal mi programa. Claro, es muy importante todos estos datos. Bueno, lo felicitan por esta excelente disertación. También muchas gracias por el interés a tan grande problema de salud pública. Muchas felicidades. Un tema muy interesante. Muchas felicidades, maestro Natanael. Y también plantean trabajo para la Secretaría de Salud desde hace 20 años. El embarazo adolescente es lo que visualizo con gran incremento. A pesar de una mejor capacitación, infraestructura y equipo para la atención de este binomio madre e hijo, ya que el nacimiento prematuro pues también se ve incrementado.
así como la morbilidad neonatal. Definitivamente en esta pregunta que nos hace la doctora Miriam Quintanar, que es especialista del área de neonatal, del área de enfermería neonatal, es también muy importante destacar que la mayor parte de estos embarazos conllevan ya un riesgo per se al ser adolescentes. ¿Es correcto, doctor? Claro. Sí, sí, maestra. De hecho, bueno, aquí rápidamente, cuando yo trabajé en un hospital de la niñez ahí en Oaxaca. ¿Y por qué el interés surgió de enfocarme más a la población? Porque eso fue algún reto que tengo ahorita, estudiar a la población pequeña. Y he tenido un sinfín de barreras. Y una de las barreras son barreras culturales y de ideología. Porque lo primero que me dicen los padres acá en el norte, me dicen, no, mi niño es pequeño, no le puedes hablar de sexualidad. El niño de 12, 13 años, no, ¿cómo le vas a hablar de sexualidad al niño? Entonces, cuando la evidencia te dice que si inicias a hablar de sexualidad, pero de manera amigable, no que le vayas a enseñar cómo usar el condón, cómo son las relaciones coitales, no, es hablar de sexualidad, pero desde un aspecto más motivacional, más autonomía, más de autodeterminación, que conozcan ellos cómo pueden ir generando y cambiando ese chip para cuando lleguen adolescentes tardíos. ¿Qué pasó con esto? Cuando yo trabajaba en secretaría en aquellos años, me llegaban al hospital, yo estaba en el área de neonatología y me llegaban eh, bebés prematuros o llegaban bebés prematuros y entraba una niña de 13 años, de 12 años a ver a su bebecito, a su bebé. Entonces, ahí es cuando yo empecé y todo eso lo tengo como de antecedente porque dije, algo está pasando, o sea, algo está pasando en las poblaciones vulnerables, más en nuestro estado de Oaxaca, donde existen un sinfín de municipios y localidades de alta y muy alta marginación, donde este es un problema todavía mayor. Entonces, sí es un problema que debemos de ir atacando, pero en el caso, en lo particular, de manera gentil con esta población que es un poquito más sensible, que es la población de pubertad, que es la que trabajo. Muchísimas gracias. Sí, doctor Roberto Joel Tirado, le cedemos la palabra, por favor. Buenos días. No sé si ahí ya me escuchan. Sí, sí, se escucha. Sí, Ok, perfecto. Pues quiero, en primer lugar, felicitar al maestro y doctorando Natael Librado por su excelente disertación que nos presentó el día de hoy. Sin duda alguna, una de las áreas de oportunidad que tienen las instituciones de salud es la evaluación de los programas, ¿no? En este caso se toca el programa de los métodos anticonceptivos. Sin embargo, pues en la mayoría de los programas se observa que no existen evaluaciones, pues que midan el impacto desde el punto de vista quizás estadístico. Sí, a lo mejor se evalúa desde el punto de vista cualitativo solamente, ¿no? Pero hace falta fortalecer esta parte, ¿no? Dentro de su disertación, usted hablaba acerca de nuevos métodos anticonceptivos que los jóvenes pueden emplear. Mi pregunta, ¿podría ahondarnos un poco más cuáles son esos nuevos métodos anticonceptivos que usted señala? sí, claro. Sí, la literatura nos refiere que dentro de los nuevos métodos anticonceptivos que se están, o que se podrían empezar a implementar, por ejemplo, más que nuevos métodos, son nuevas formas. La literatura lo maneja como, métodos duales, es decir, que los adolescentes conozcan, la información primero y después cómo usar los métodos de barrera con los métodos hormonales, por ejemplo. Pero que el adolescente desde temprana edad sepa, porque a mí me pasó algo interesante con estos niños que hice el pilotaje, ya conocían muy bien, y eso me sorprendió porque conocían la pastilla de emergencia. Cuando yo les preguntaba sobre cómo la conocían, quién les habló, y nos dijeron, es que unos amigos.
Y ahí es cuando empecé a indagar de que los adolescentes en realidad necesitan más apoyo en esta parte de comunicación con amigos, padres y novio pareja. Y entonces, más que métodos nuevos, son nuevas formas que ya existen, pero que empecemos a hablarle a los niños desde temprana edad que puede haber esta forma de métodos duales, porque está evidenciado que si el adolescente utiliza este preservativo y lo combina con pastillas, el riesgo obviamente disminuye en un porcentaje considerable. Esto es importante en el sentido de ir mejorando la información que se les está proporcionando. Otro método que se está utilizando, que no es bueno, que sí aplica para algunos adolescentes ya en edad tardía, hay un método que se diseñó en Australia, es nuevo, es un DIU inteligente. Este DIU inteligente que se está aplicando a las adolescentes posaborto, es un DIU que ella misma puede, a través de aplicaciones móviles, puede ir detectando si el DIU se movió, si el DIU es, en el caso, si es un DIU hormonal, el DIU está disminuyendo su carga hormonal, si el DIU se está encarnando, puede estar monitoreando lo que es aspectos de síntomas, sangrado, que fue, hay un estudio en Australia que diseñó este tipo de dispositivo, y este es un método innovador. En el caso de, cuando yo digo innovador, es de que el adolescente en realidad se sienta como más en confianza al momento de utilizar este método. Y la tecnología, por eso les decía hace un momento, está a la vuelta de la esquina, mucha información diferente, en este caso para ellos, que a través de la aplicación ellos mismos se automonitorean, como hacerse un examen de VIH, por ejemplo, pero que ellas mismas vayan viendo su automonitoreo a través de aplicaciones. Perfecto. Sí, todos esos detalles son sumamente importantes, ¿verdad? En ocasiones, cuando hacemos investigación en torno a los métodos, usualmente nos enfocamos en ocasiones a ver qué tanto conocimiento tienen los adolescentes, los estudiantes, las mujeres en edad fértil, el personal de enfermería sobre los métodos de planificación familiar, métodos anticonceptivos, y hablamos de la norma 5. Pero algo también que es importante considerar es el hecho de que la información ahorita está al alcance de todos los adolescentes, y algo que estamos fallando los trabajadores de la salud y que promocionamos los métodos en el primer nivel de atención es enseñar a los jóvenes cuál es el proceso para acceder a los métodos, porque ellos sí los conocen. Cuando uno hace investigación en este contexto, se encuentra con que los jóvenes sí conocen e identifican los métodos, pero en la mayoría de los casos poco exploramos si ellos conocen el proceso para acceder a ellos, porque eso es clave. Si un adolescente no conoce el proceso de cómo acceder a un preservativo, a una píldora del día siguiente, entonces pues no va a tener esa prevención, ¿no? ¿Cuál sería su punto de vista al respecto? Sí, lo que dije hace un momento, cuando iniciamos toda esta de prevención de embarazos, queríamos atacar a una población, pues, que ya la ha atacado mucho, por así decirlo, el término, y ya la ha atacado mucho en programas, otros programas, adolescentes de 10 a 19 años, que es la etapa adolescente. Eh, pero en su momento, cuando empecé a indagar, y la misma literatura me llevó a decir, no, hay dos etapas adolescentes, incluso hay dos etapas adolescente, el adolescente temprano, el adolescente que está en la etapa temprana de 10 a 15 años y el adolescente de 16 a 19 años. Entonces, si tú vas y le das información al adolescente en conjunto, metes a los de 10 y 19 años y a todos le das la misma información, el adolescente pequeño va a empezar a tener inquietudes
sobre información que no es para él todavía, que es información para el adolescente en edad tardía. Por ejemplo, si yo voy y llevo un modelo de pene y le digo a todos los adolescentes cómo poner el preservativo, cómo utilizarlo, todo eso, el adolescente pequeño va a empezar a tener conductas que no debería tener en esa edad, cuando esa información es únicamente para el adolescente tardía. El adolescente pequeño se le debe dar información más relacionada a cómo va a enfrentarse a ciertos riesgos, conductas, cómo se puede motivar, por qué está haciendo lo que está haciendo. Empieza una parte en esta etapa de la pubertad que le llamamos intenciones. Al menos en este sentido le llamamos qué intención tiene este adolescente en etapa temprana de tener ciertos riesgos. Y entonces, preguntas como, ¿tienes novia? Se toman de la mano, se besan, se tocan. Preguntas como esa, el adolescente de etapa tardía te va a decir en muchas ocasiones, no tengo novia, no tengo novio, no hago ninguno de esos comportamientos, pero está empezando iniciando los pensamientos de... Cuando un adolescente en etapa tardía es diferente. Ese adolescente en etapa tardía ya tuvo contacto sexual, ya tuvo relaciones sexuales, es por primera vez, no usó preservativo y si lo usó no lo supo cómo usar, utilizó pastillas de emergencia. Entonces, no sé si me explique en ese sentido. Tenemos dos grupos poblacionales dentro de la adolescencia que son muy diferentes y que no conductualmente y sus comportamientos van a variar mucho, mucho. Y es cierto lo que dice por aquí un comentario, va a depender mucho del contexto en el que esté creciendo este adolescente. Y muy bien, muchas gracias. Concuerdo con usted en esta parte, ¿verdad? Creo que nosotros como enfermeros, los que estamos en el primer nivel de atención, tenemos que trabajar mucho la orientación que comentaba hace unos momentos. Los estudiantes de estos tiempos son estudiantes que investigan, conocen, preguntan, pero en ocasiones no llegan a los métodos porque desconozcan cuál es el proceso a seguir para llegar a ellos. Y entonces también está el factor de los mitos al interior de las familias, la educación, y eso limita todo el acceso a los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, le felicito por su excelente disertación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto. Bien, pues tenemos algunas preguntas más en el chat, que también ya usted tuvo oportunidad de verlas. Le felicitan nuevamente por su disertación, por esta excelente ponencia. Y bueno, también hablan acerca de estas innovaciones tecnológicas que suelen ser muy atractivas para los adolescentes. Es como una forma de llegar con ellos, ¿no? De abordarlos a través de lo que usted nos comenta como el chatbot, para que finalmente si no tienen la confianza o la disposición emocional de preguntarle a la enfermera o al enfermero, quizás a través de una plataforma puedan tener esa interrelación y eso es muy bueno. Otra Claro. pregunta que plantean, perdón, es cómo innovar con intervenciones en salud sexual en los adolescentes, sobre todo en pueblos indígenas. Hemos abordado durante algunos de nuestros secciones, ya sea rompiendo paradigmas o en webinars, los aspectos importantes de la interculturalidad. ¿Usted cómo podría visualizar este panorama? Porque sabemos que el círculo de la pobreza no se rompe todavía y sigue siendo este un grave problema de salud pública. ¿Cómo trabajamos con los pueblos originarios, con estos aspectos Sí, interculturales? claro, es un tema muy importante. De hecho, acabamos de enviar a una revista una revisión sistemática que hicimos sobre análisis interseccionales. Análisis interseccionales dentro de estos conceptos que maneja la interseccionalidad, que es algo que se está aplicando en México, pero va muy lento todavía sobre este tipo de estudios. En Brasil, que es donde lo aprendí, y dije, tengo que ver qué está sucediendo en América Latina sobre estos conceptos. Entonces, nos dimos cuenta que no existen programas que manejen etnicidad específicos en México. Es decir,
los programas son generales, no son inclusivos. En ese sentido, no hay programas inclusivos y no hay programas enfocados directamente para pueblos indígenas. ¿Qué pasa cuando empiezo a hacer esta revisión? Nos encontramos que solo una revisión, un ECA que hicieron en el estado de Hidalgo, me parece, tuvieron un enfoque relacionado a etnicidad, pero no midieron como tal la variable, como una variable resultado. Y al final de cuentas, solo sugirieron que debe haber más intervenciones que se enfoquen a este tipo de población, pero no alcanzaron a medir este tipo de población. ¿Por qué? Porque es una población diferente, es una población en un contexto diferente, con características diferentes, y entonces en Estados Unidos hay estudios donde ensayos controlados aleatorizados de programas que se han aplicado en grupos étnicos de Estados Unidos, pero traerlos a México sería, me voy a atrever a decirlo, no sería un error, sería como un gasto muy fuerte el que trae un programa de Estados Unidos y aplicarlos a México, porque nuestra cultura es muy diferente. Y entonces, al momento de diseñar, de querer diseñar intervenciones aquí en México enfocado a este tipo de población, nos vamos a enfrentar con barreras porque no tenemos primero un financiamiento que me ayude a tener intervenciones que sean adaptables para el tipo de población. Voy a necesitar muchos recursos humanos porque tengo que, si no sé, por así decirlo, en Oaxaca que hablan mixteco, mi programa tiene que estar diseñado en lengua mixteca, tiene que estar diseñado bajo la cultura de mi población. Tengo que buscar traductores, tengo que buscar forma de cómo llevar esta información a través de tecnología, si es que existe. Es decir, la innovación también viene no necesariamente de tecnología, también viene de estos aspectos, lo que les decía, de innovar en conceptos, de innovar en procesos, de innovar en la forma de liderar o de gestionar para que yo pueda llevar este programa a una población con estas características. Es interesante, es muy interesante. De hecho, era mi sueño generar mi intervención hacia una comunidad indígena de donde soy, llevarla a esa población, pero pues esta parte de financiación como estudiante pues no me daba para decir voy a ir hasta Oaxaca a llevarme la intervención. Por eso de hecho mi intervención está diseñada para poblaciones vulnerables y la estoy aplicando en la zona a la periferia de Monterrey, que no sea un área urbana, porque mi intervención está diseñada para poblaciones vulnerables. Entonces sí se puede hacer, sí se puede innovar. Únicamente aquí una sugerencia, y es algo que he aprendido, que si voy a adaptar una intervención, tendría que buscar algo que ya, una base científica que me sustente de que la intervención ya está, que me pueda dar efecto hacia este tipo de población. Y si no diseñarlas, pero con una base teórica bien fundamentada para que, obviamente, lo que les decía, no genere algo diferente, en vez de mejorar, empeora mi población. Así es, definitivamente todas las poblaciones son diferentes y seguramente tanto en el norte del país como en el sur del país, las problemáticas también suelen ser distintas. Bien, también pues marcan aquí como comentario, pues algunas veces las barreras son los papás, ¿no? Los padres de familia llegan a ser incluso las mismas barreras para esta comunicación, y usted había abordado ese tema anteriormente. A mí me gustaría saber qué tan importante es el empoderamiento de los adolescentes a fin de disminuir el embarazo. Sí, ese es un punto importante. No la manejo dentro de mi proyecto, pero sí bueno, es que la manejo desde un concepto diferente. Lo manejo como autogestión. Es decir, que la niña y el niño, en el caso de las variables que yo manejo,
el día de mañana, más que nada la niña, tenga el poder de decidir qué hacer o qué no hacer en un acto sexual, es decir, que ella misma se autogestione el comportamiento que va a tener, pero con información o basada en información que se les está proporcionando. El empoderamiento que tiene o que pueda llegar a tener la niña a temprana edad, si yo empiezo a intervenirla a temprana edad, puede ser, desde mi hipótesis, significativa a una edad tardía de la adolescencia. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a cambiar esa parte de conducta y de comportamiento desde una edad temprana. Yo le decía a los niños con los que estuve trabajando, ¿qué es lo que quieres hacer tú cuando seas, era una pregunta que tengo, ¿qué es lo que quieres hacer tú cuando termines tu secundaria, cuando termines tu prepa, cuando termines una carrera? ¿Qué carrera quieres estudiar? Muchos de los niños, y eso fue algo que en particular me agradó, porque muchos de los niños decían, no, quiero ser doctor, quiero ser ingeniero, quiero ser, es decir, todas eran profesiones. Ahora, empezar, si el niño ya tiene ese pensamiento, empezar a mantener ese pensamiento que tiene a largo, corto, largo y a largo plazo para que vaya perfeccionando esa conducta y ese comportamiento. Y al final podría incidir en la prevención de embarazo y eso le daría una herramienta que el niño mismo va generando desde pequeño. Pero sí es una variable importante, manejo más autodeterminación y autogestión que tiene que ver, es algo muy parecido. Muchísimas gracias. Gracias. Eh, pues básicamente tiene muchas felicitaciones. El tema realmente creo que nos da para muchas más preguntas. Quizás todavía nos quedan algunas cuestiones sobre el tema de tecnología, que es muy importante y que quizás podríamos aplicar después a algunos otros temas, como lo son las adicciones. Y un grupo vulnerable, pues también son los adolescentes, sin lugar a dudas. Pero bueno, finalmente, Bien. pues nos quedamos con esta sección de preguntas que ha sido muy amplia, muy extensa. Afortunadamente ha generado mucho interés y espero, bueno, pues que próximamente vuelva a participar también con nosotros, maestro Natanael. La verdad es que es sumamente importante su trabajo de investigación del doctorado y muchísimas felicidades. Y bueno, pues damos pase a un cierre del video, no sin antes agradecerle por la participación y agradecerle a toda la comunidad que el día de hoy estuvo presente acompañándonos. Y bueno, pues esperemos seguir socializando el conocimiento y bueno, pues seguir luchando por la ciencia del cuidado. No, muchísimas gracias a ustedes. Un placer estar con ustedes y pues a la orden, estoy a la orden para lo que podamos trabajar en conjunto. Muchísimas gracias.